Les pedimos a todas y todos, por favor, mantener su cámara y su micrófono apagados, por favor. Vamos a comenzar a las 6:05. Estamos esperando a que terminen de conectarse el resto de los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar a las 6:05. Estamos esperando a que el resto de los participantes terminen de conectarse. Por favor, les pedimos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar en un minutito más. Estamos esperando a que el resto de los participantes terminen de conectarse. Por favor, les pedimos mantener su cámara y micrófono apagados. Muchas gracias. Muy bien, ya son las 6:05. Vamos a dar inicio. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, soy coordinadora del proyecto Javesha y el día de hoy les doy la bienvenida a este sexto diálogo virtual titulado La cuestión de los refugiados desde una perspectiva integral, el caso sirio, impartido por el doctor Mauricio Meshulam. Este diálogo forma parte del programa Javesha desde Casa, una iniciativa que busca reflexionar e invitar a miembros de la sociedad mexicana a profundizar sus conocimientos sobre la situación de las y los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, mediante este tipo de diálogos, publicación de contenido videográfico y otras actividades en línea. Antes de comenzar, les compartiré un par de indicaciones sobre la dinámica que seguiremos el día de hoy. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, el doctor Meshulam nos dará una presentación sobre el tema durante aproximadamente 30 minutos y posteriormente tendremos un espacio para que puedan escribir sus preguntas. Durante la presentación del doctor, les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar problemas de conectividad. Si desean realizar una pregunta, por favor escríbanla en el chat que aparece en la parte derecha de su pantalla para que pueda leérsela al doctor Meshulam. Les pido también, por favor, que no graben esta sesión para evitar que se alente la conectividad. El equipo de Proyecto Javesha ya está grabando esta sesión y a partir del día de mañana podrán ver la retransmisión en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a continuar esta conversación en Twitter si es que usan esta red social utilizando el hashtag Javesha desde Casa. Ahora bien, antes de dar inicio a este diálogo, me permito leer una semblanza curricular del doctor Mauricio Meshulam. Mauricio Meshulam es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Estudios Humanísticos con especialización en Historia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es doctor en Políticas Públicas y Administración con especialidad en Terrorismo, Mediación y Paz por Walden University en los Estados Unidos. Desde 1993 es profesor de los departamentos de Estudios Internacionales e Historia de la UIA y ha dado clases en la UNAM y en el ITAM.
Sus últimos dos libros al respecto de Medio Oriente se titulan La guerra en Siria, 7 años de análisis, e ISIS o Estado Islámico, entender su guerra para encontrar la paz. Mauricio dirige el Centro de Investigación para la Paz México, el cual además de llevar a cabo estudios académicos y conferencias, se dedica a elaborar propuestas concretas para contribuir a la construcción de paz en nuestro país. Actualmente Mauricio es miembro del Foro de Seguridad Internacional de Halifax, de la Asamblea Constitutiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en México, la CONAPRED. Es articulista semanal en El Universal, colaborador de W Radio y Foro TV, además de participar continuamente como invitado en programas de análisis internacional en la radio y la televisión, en medios nacionales e internacionales. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Mauricio Mechulam. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Michelle. Un gusto saludar a todas y a todos. Y bueno, pues me da gusto que la situación actual nos deje por lo menos este espacio para poder reflexionar, este pretexto de que pues podemos conectarnos sin tenernos que trasladar y podemos hacer por lo menos el esfuerzo, ¿no? De tratar de pensar temas que son relevantes, digo, pensar en el mundo hoy en día parece que tiene todo el sentido. Entender la situación global de la forma como la estamos teniendo que entender ahora mismo es una llamada de atención para todas aquellas personas que de pronto como que se nos da la idea de que México parece como que es una isla o que los problemas de México son exclusivamente locales y que tendríamos que estar atendiendo solo lo que sucede acá. Y pues ahora mismo creo que la situación actual es justamente una de las señales de que nos dicen por qué lo que pasa en otras partes del mundo sí importa, nos importa, afecta a lo que pasa en México y lo que pasa en México afecta a lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, déjenme concentrarme en el tema de los refugiados de Siria desde la óptica de la guerra siria. Esto es fundamental porque, y parece obvio, y quizás ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿no? Los refugiados son aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus países de origen debido a una situación de violencia y por lo tanto sería lógico que reflexionemos en torno a la situación de violencia que les está orillando a dejar sus lugares de origen. Pues sí, pero no es tan lógico. No pareciera tan lógico. Cuando en 2015-2016 ocurre la crisis de los refugiados, la así llamada crisis de los refugiados, es básicamente porque ocurre una crisis en Europa, específicamente de los refugiados, muy concretamente los que vienen de Siria, no solamente, pero sí hay un pico enorme en los refugiados que vienen de Siria. Entonces uno diría, bueno, ¿quieres resolver el problema de los refugiados? No basta con definir cuál es la cuota que vas a absorber o cómo vas a garantizar el paso y la ayuda humanitaria. Eso está bien y es indispensable y sin duda tiene que tocarse. Pero uno diría, bueno, pues si son refugiados de Siria, tendríamos que estar revisando qué está pasando en Siria y cómo apagar el fuego que les está orillando a tener que huir de ese sitio, ¿no? 2016 eso no ocurre, 2017 no ocurre, 2018 no ocurre, 2019 no ocurre y estamos en 2020. Y básicamente lo que sucede en este momento es que estamos aparentemente cansados, o sea, ya se nos saturó la agenda porque tenemos hablando de Siria ya demasiados años y de los refugiados sirios también demasiados años. Y como no vuelva a explotar alguna otra crisis en Europa debido a esta situación, si más o menos los países europeos pueden medio absorberlos y asegurarse de que Turquía los contenga, pues entonces no hay nada que resolver. Ahí está la situación en Siria y bueno, pues ganarán quienes ganaron la guerra y pasará lo que tenga que pasar por allá. No es asunto aparentemente de nuestra incumbencia hasta que no nos toca la puerta. Y resulta ser que a principios de este 2020 se da una situación que le recuerda al mundo que esa circunstancia de Siria no está resuelta. Y efectivamente, el tema de los refugiados puede volver a brincar en cualquier momento. Y nos enteramos a principios de año, caray, no que lo de los refugiados ya estaba resuelto,
vuelve a surgir precisamente porque la situación no está resuelta. Entonces, mencionar eso y mencionar que efectivamente la situación del COVID a nivel planetario lo que hace es que nuestra atención, pues de manera un poco natural, obvia, si lo quieren así, se desvía hacia la situación de la pandemia y hacia toda la crisis global que esto está ocasionando. Pero lo que no está resuelto, no está resuelto. No es que la situación del COVID lo va a resolver, al revés. En muchos casos, la situación del COVID lo que está haciendo es que intensifica los conflictos o las dificultades irresueltas. En todo caso, a veces los pospone porque pues, los países están teniendo que atender sus crisis internas, sus situaciones internas, los actores de pronto se encuentran distraídos, pero nada de lo que ustedes ninguno, déjenme ponerlo así, ninguno de los problemas con los que terminamos el año pasado, ni uno solo de estos problemas globales, estos conflictos transnacionales como el sirio, de los cuales terminamos el 2019, se han resuelto debido a la circunstancia del COVID. Estamos en mayo y lo que está ocurriendo es que pasados unos meses empiezan a brotar, muchos de ellos con fuerza. Revisen solamente, por ejemplo, el caso de Hong Kong. Hablando de Medio Oriente, pueden checar ISIS, un tema irresuelto y está retomando espacios geográficos en Irak y van a ustedes a ver van a ver cómo brinca el tema de ISIS, pueden ver Estados Unidos, China, el conflicto resurgiendo con brutalidad entre las dos grandes potencias. En fin, las situaciones irresueltas ahí están y una de ellas es precisamente Siria, un conflicto que lejos de estarse resolviendo, lo que tenemos hoy en día es un conflicto bastante diversificado y que sí eventualmente puede resultar en volver a presionar el tema de los refugiados en cualquier momento. Entonces, déjenme platicarles un poquito acerca de cómo esto es, como brincó a principios del 2020, o sea, a principios de este año, y podemos comentar un poco, dependiendo del tiempo que tengamos, acerca de los 4 conflictos que todavía subsisten en Siria. 4 conflictos. El primero de ellos, vamos a llamarlos así, los 4 conflictos, y de hecho yo digo siempre al menos 4 conflictos, porque siempre hay más, o siempre brotan más, o estos tienden a diversificarse todavía más, ¿no? Pero pensemos todavía los 4 conflictos irresueltos. El primero de ellos es el conflicto que existe entre los rebeldes y el gobierno sirio. Efectivamente, el gobierno sirio ha recuperado la mayor parte, no todo, importante entenderlo, ha recuperado la mayor parte del territorio que llegó a perder. Pero aquí vale la pena mencionar que este conflicto era enormemente complejo. No había un grupo unitario que se denominaba la rebelión siria o los rebeldes sirios. Y ahí es donde podemos empezar a comprender por qué el tema no se ha resuelto del todo. Teníamos por un lado un grupo laico que fue el producto de una serie de manifestaciones, revueltas y un grupo de deserciones del ejército que fueron conformando paulatinamente lo que en su momento se denominó el Ejército Sirio de Liberación, o para términos de los medios, para entenderles más fácilmente porque el tema es muy complicado, los llamaban los rebeldes laicos, como si no fueran religiosos o no tuvieran religión alguna. Vamos a utilizar ese término pues en aras de tratar de simplificar un poquito. Ok, entonces teníamos a los rebeldes laicos agrupados en el Ejército Sirio de Liberación. Luego teníamos las milicias islámicas, que eran grupos islámicos que fueron conformando distintas milicias locales, milicias sirias. Y estos grupos islámicos empezaron a demostrar enorme efectividad en cuanto al combate. Algunos de ellos emplearon estrategias terroristas desde el 2011, 2012 y en adelante. Los vimos crecer y apoyados por varios países a nivel internacional. No era una, sino varias milicias
islámicas locales. Su objetivo no era solamente derrocar a Assad, sino su objetivo era, sí, derrocar a Assad, y en esto tenían en común con el ejército sirio de liberación, pero lo que buscaban era establecer un gobierno islámico para Siria, todos en distintos grados, ¿no? Luego tenemos las milicias islámicas transnacionales, lo que podríamos denominar las milicias yihadistas, en su momento conformadas principalmente por Al-Qaeda en Siria. La rama de Al-Qaeda en Siria era el Frente Al-Nusra, después fue cambiando de nombre, pero ahí está todavía. Esa rama, la base de la rama sigue vigente, sigue presente y todavía está luchando en Idlib. Estas milicias que se afiliaron a Al-Qaeda y que además fueron alimentadas por combatientes extranjeros. Aquí sí ya no solamente estamos hablando de sirios, yihadistas internacionales. Y luego una de estas ramas afiliadas a Al-Qaeda que se acaba peleando por Al-Qaeda, no me voy a toda la historia porque sería un tema de una plática completa, pertenecía a Al-Qaeda, era denominada en ese momento, así la conocíamos como Al-Qaeda en Irak, penetra la guerra siria, o sea, se reagrupa en Irak, penetra la guerra siria y comienza a reclutar gente. Y dice, declaro la fusión con el Frente Al-Nusra. Los de Al-Nusra se voltean y dicen, no señor, o sea, tú eres de Irak y tú tienes que luchar en Irak, nosotros en Siria, total, se pelean y esta rama de Al-Qaeda decide separarse de Al-Qaeda y forma lo que hoy conocemos como ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria. Otro día platicamos acerca de los nombres, etcétera, pero esta rama resulta la más fuerte de todas y va a llegar a conquistar en su momento 50% del territorio sirio, ¿eh? Y pelea en contra, por supuesto, del gobierno de Assad, pero también va a pelear en contra de las milicias locales, las milicias laicas, las milicias islámicas, y va a pelear contra Al-Qaeda varias veces. Luego vamos a ver que hay una migración de combatientes de Al-Qaeda que se migran a ISIS, y luego cuando ISIS empieza a perder poder y le empiezan a arrebatar el territorio, varios miembros de ISIS migran hacia las milicias de Al-Qaeda. Todo esto, efectivamente, a todo esto, el gobierno de Assad, asistido principalmente por Rusia y por Irán, va a ir conquistando la mayor parte del territorio que pierde y les va ganando la mayor cantidad de territorio a todas estas milicias. Todavía persiste la provincia de Idlib, y en esa provincia siguen operando todavía milicias, principalmente milicias islámicas, asistidas en la mayor cantidad de casos por parte de Turquía, algunas de ellas todavía afiliadas a Al-Qaeda, y es el último bastión rebelde. Entonces ahí tenemos el conflicto 1 que persiste y no va a dejar de persistir hasta que el gobierno de Assad, asistido, repito, por Rusia y por Irán, termine de conquistar el territorio que perdió, en este caso, contra los rebeldes. Pero por eso es importante comprender un conflicto número 2. Estados Unidos y la coalición de países que lideró para luchar en contra de ISIS o Estado Islámico se alían con milicias locales, principalmente kurdas. Y esta alianza va a conseguir que la coalición arrebate la mayor parte del territorio que ISIS controlaba en ese momento. Entonces, lo que vamos a tener es una parte muy importante del territorio reconquistada por Assad y otra parte muy importante del territorio conquistada por los kurdos, apoyados por Estados Unidos. Entonces a ISIS le arrebataron este 50% de territorio que había conquistado, pero no todo queda en manos del gobierno de Assad. Una buena parte queda en manos de los kurdos, apoyados por Estados Unidos, en lo que se conoce como las fuerzas democráticas sirias. Pero ahí entra el segundo conflicto. El segundo conflicto es el que va a tener Turquía con los kurdos. Y este conflicto va a tener en Siria uno de sus escenarios mayores.
Turquía, recordemos que los kurdos son una minoría con presencia en 5 países de la región y la minoría kurda más importante está en Turquía. Turquía no ve con buenos ojos, Turquía ha luchado una guerra en contra de grupos nacionalistas y separatistas kurdos en su propio país a lo largo de muchos años. Y lo que Turquía lee de todo esto es que los kurdos estaban terminando empoderados porque se quedaron con aproximadamente 25-30% del territorio en Siria. Y Turquía no quería tener a los kurdos en su frontera porque para Turquía las fuerzas sirias kurdas son una rama de las fuerzas kurdo-turcas. Y además han sido armados, entrenados y ayudados por los kurdo-turcos. Así que un movimiento nacionalista kurdo en Siria es visto muy negativo por parte de Turquía. Y Turquía era una de las potencias que había apoyado la rebelión en contra de Assad. Entonces ahí vamos a ver el segundo conflicto, el conflicto que se va a gestar entre los turcos y los kurdos, porque lo que Turquía no va a aceptar es que los kurdos controlen la frontera. Han invadido y ha intervenido en territorio sirio varias veces. De hecho, hay porciones de Siria que ha conquistado Turquía y Turquía quiere la garantía por parte de quienes aparentemente están ganando el conflicto sirio, que es el gobierno de Assad y sobre todo Rusia e Irán, que los kurdos no van a terminar empoderados debido a toda esta situación. Entonces, Turquía ha estado dispuesta a meterle armas, a meterle dinero, a meter mucha energía en contra de los kurdos. Y no olvidemos que aquí se genera un problema adicional porque Estados Unidos es aliado de los kurdos. De hecho, Estados Unidos utilizó la alianza de los kurdos para luchar en contra de ISIS, pero no olvidemos, Estados Unidos es aliado de la OTAN de Turquía. Estados Unidos utiliza las bases aéreas en Turquía y en teoría, si Turquía es atacado por alguien, por quien sea, Turquía podría invocar el artículo de defensa y Estados Unidos se vería obligado a defender a Turquía. Entonces, aquí a Estados Unidos le ha tocado jugar un papel de mediación entre los turcos y los kurdos, pero no siempre lo ha hecho con éxito y ese conflicto permanece. Hoy en día está calmado, pero el conflicto subyace, no está resuelto. No está resuelto y los kurdos quieren cobrarse pues las vidas que le invirtieron, el esfuerzo que le invirtieron. Los kurdos fueron quienes más lucharon en contra de ISIS en el momento en que ISIS parecía imparable y para los kurdos esto amerita el tener una autonomía importante dentro de Siria, cosa que Turquía ve con muy malos ojos y Turquía ha amenazado que intervendrá todavía con mayor profundidad si esto sigue adelante. El tercer conflicto se gesta precisamente entre el ejército turco y el ejército sirio. ¿Por qué? Hasta hoy, la provincia de Idlib, que les mencioné hace un momento, se encuentra en estado de cese al fuego, pero en estado de limbo. Todavía no está resuelto, ni está resuelto el estatus final, ni los rebeldes han dejado las armas. Y Assad se ha llegado a desesperar ya varias veces. Para Assad ya es indispensable recuperar el control de Siria, reconquistar Idlib y arreglarse con los kurdos para que también ya todo el país regrese al control del ejército sirio y al control del gobierno sirio. Assad considera que lo merece porque ganó la guerra y porque pues ya está en un punto en el cual debería poder retornar paulatinamente a la normalidad. Entonces, Assad ya van varias veces que manda grandes ofensivas en contra de los rebeldes en Idlib. Turquía no lo acepta y no lo acepta por dos razones importantes. La primera es porque los rebeldes que Turquía apoya en Idlib, estas milicias islámicas con las que empecé platicando, no está definido su papel, no está definido si van a poder conformar un partido político y competir en elecciones, no está definido
¿Cuál es el periodo de transición? Y a todo esto, ¿qué resultó de la guerra siria? ¿Es una victoria completa por parte de Assad y por lo tanto Assad puede seguir gobernando el país exactamente de la manera como lo gobernaba antes del conflicto sirio? O sea, ¿de verdad vamos a regresar al 2009, al 2010 estamos regresando? Turquía no lo acepta, los rebeldes no lo aceptan y Turquía ha jurado defender a los rebeldes con todo lo que necesita si es que Assad rompe el cese al fuego y se avienta a reconquistar el territorio. Uno. Y número dos, ahí introduzco el tema de los refugiados. Justamente en la provincia de Idlib fueron a parar millones de desplazados internos que se fueron paulatinamente ubicando en esta provincia conforme la guerra fue transcurriendo y los rebeldes fueron perdiendo territorio y entonces, pues en este caso, desplazados internos, no son refugiados porque no han salido de Siria, los desplazados internos se tuvieron que reubicar en Idlib. Se calcula que en Idlib hay alrededor de 3 millones de desplazados internos. Una ofensiva brutal de Assad, como las que le conocemos, como las que llevó a cabo en Alepo, por ejemplo, o en otras partes de Siria de manera previa, generaría un éxodo masivo de estos desplazados intentando huir de Siria y, por supuesto, presionando la frontera turca. Esto es precisamente lo que ocurrió a inicios de año. A eso me refería yo con los temas irresueltos, ¿no? ¿Qué sucede a inicios de este año? Assad lanza toda la ofensiva en contra de Idlib. Turquía, temiendo lo que está sucediendo, que ya empieza a suceder justo a principios de año, lanza una contraofensiva en contra del ejército sirio. Cientos de miles de desplazados huyen hacia la frontera turca intentando entrar. Y aquí entonces, este tercer conflicto del que estoy hablando, que es el conflicto entre el ejército sirio y el ejército turco, llega a un punto tal que Turquía se siente sola, siente que los europeos no están de su lado, que Estados Unidos está atendiendo sus propios problemas. Entonces dice Turquía, a ver, yo ya tengo 3.6 millones de refugiados sirios, ya no puedo absorber ni uno más. Si a mí me piden que yo absorba estos refugiados, yo abro la puerta de los refugiados y que se vayan todos a Europa. Y entonces lo que hace Turquía es que abre las puertas. Para esto tengo que meter un paréntesis. Turquía tenía un acuerdo con Europa de retener a este 3.6 millones de refugiados que no se fueran a Europa. Turquía les cierra la llave a cambio de concesiones por parte de Europa que le ha hecho a Turquía a cambio de financiamiento, dinero para los campos de refugiados. Ahí hay todo un tema. Erdogan, el presidente turco, se siente completamente traicionado por Europa, siente que Europa no le importa el tema y mientras no le fluyan los refugiados a Europa, pues entonces han dejado a Turquía sola con este asunto. Y entonces lo que dice es, voy a ser corresponsable a Europa de lo que está sucediendo en Idlib. Entonces, lo que vemos a inicios de año de este flujo masivo de refugiados desde Turquía hacia Grecia, básicamente es la presión de Idlib, la presión de la provincia irresuelta, de Assad empujando la ofensiva con todo, Turquía intentando contener la ofensiva del ejército sirio y cientos de miles de desplazados huyendo desde Siria hacia Turquía con el propósito de cruzar la frontera. Turquía dice así, pues entonces ahí le va la llave a Europa y empieza a lanzar refugiados hacia Grecia. Afortunadamente, y justo, ¿qué ha sucedido en este tema? Bueno, básicamente que recordemos en estos meses irrumpe el COVID y todo el mundo estamos con la atención en qué pasa con la pandemia y si la pandemia le va a pegar a Siria y si la pandemia le va a pegar a los refugiados, pero este asunto quedó ahí irresuelto. Lograron medio negociar un cese al fuego entre Rusia, Turquía, Irán, presionando al gobierno de Assad, pero es temporal. Ya de hecho hubo un momento, no olvidemos que Rusia no es aliado de Turquía, Rusia es aliado de Assad. Entonces, cuando lanza Assad la ofensiva, esta está apoyada por la aviación rusa. Y llega un momento donde los aviones rusos atacan a tropas turcas.
Entonces, muy delicado porque Turquía es miembro de la OTAN y en cierto momento, si Turquía es atacado por Rusia, Turquía podría apelar a sus aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, incluidos los países europeos, y decir, a ver, me está atacando Rusia, tú tienes que venir a la defensa porque yo soy aliado de la Alianza Atlántica. Entonces, esto llegó a un momento de verdaderamente mucha delicadeza al inicio del año. Entendiéndolo muy bien, a ninguno le interesa que el conflicto escale a mayor nivel. Por supuesto, Rusia y Turquía encuentran términos para tratar de negociar el cese al fuego. Y Turquía dice, yo no tengo ningún problema siempre y cuando me calmes a Assad. Y si no vamos a resolver la situación de Idlib, está bien, no la resolvamos ahorita, pero no quiero ninguna ofensiva por parte de Siria para reconquistar el territorio. El resultado hasta este momento es que Siria no ha reconquistado el territorio de Idlib. Hay un frágil cese al fuego. Las milicias islámicas permanecen ahí, principalmente islámicas apoyadas por Turquía, permanecen ahí. Y mientras el conflicto kurdo-turco también permanece sin resolver. Y ahí está más o menos la situación. Assad no puede recuperar el 100% del territorio que quisiera, necesitaría reconquistar Idlib y necesitaría reconquistar, por supuesto, o llegar a algún tipo de arreglo con los kurdos que mantienen todavía alrededor del 25% del territorio. Nuevamente son arreglos frágiles que tienen a esa situación en pausa. Hay que añadir uno más, por si no nos basta, el cuarto conflicto. El cuarto conflicto se da entre actores externos. Uno de los mayores aliados, ya lo dije, de Assad, para que pudiese resistir primero, reconquistar el territorio después, ha sido Irán. Irán intentando mantener su eje de influencia chiita en toda la región. Recordemos que para Irán es muy importante mantener su puente con Irak, que es un país de mayoría chiita, con Siria, que es un país gobernado por alawitas, que es una subsecta del chiismo, y con Líbano a través de Hezbollah, que es la milicia chiita fundada, fondeada, armada y entrenada por Irán para combatir en contra de Israel, que actualmente tiene una enorme fuerza en Líbano y que es un partido político, además de ser una milicia, y tiene una participación en el gobierno. Hezbollah es de enorme peso. Cuando ocurre la guerra civil en 2011, Irán ve amenazado su círculo de influencia. Lo que estaba ocurriendo es que iban a derrocar a Assad, que es el gobernante de su secta chiita, y esto iba a cortar toda esta esfera con la que Irán pretendía salir al Mediterráneo y conectar con Hezbollah a través de enviarle armamento y demás. Entonces Irán dice, pues yo no puedo permitir que mi aliado, Assad, caiga. Entonces lo primero que hace Irán es que obviamente financia, arma a la defensa del gobierno sirio y luego empieza a asesorarlo militarmente, se mete, no sé si recuerdan ustedes, el general que Estados Unidos mata a principios de este año, el general Soleimani, entra en Siria y comienza a asesorar militarmente al gobierno de Assad y claro, Irán va a aportar las milicias aliadas en toda la región, una serie de milicias chiitas, empezando por Hezbollah del Líbano y luego Irán tiene alianzas con milicias chiitas, iraquíes, afganas y de otras partes de Medio Oriente que empiezan a ingresar en Siria y el ejército mismo iraní también empieza a enviar soldados de manera tal que Assad pudiera recuperar el territorio. Entonces vamos a ver a Hezbollah peleando lado a lado con el ejército sirio para combatir a estas milicias rebeldes. Y pues una vez ganado el territorio que Assad había perdido, pues obviamente Irán, de manera natural, quiere su parte. Y su parte consiste en afianzar su posición en territorio sirio mediante presencia indirecta a través de las milicias aliadas y presencia directa ya por parte de Irán estableciendo bases militares en distintas zonas del país que Irán considera necesarias para sus intereses, sobre todo en contra de su mayor enemigo, que es Israel.
su mayor enemigo regional, ¿no? Entonces, Israel, leyendo lo que estaba sucediendo, y claro, sin ninguna clase de restricción, lo que hace desde hace muchos años es que comienza a bombardear territorio sirio para intentar frenar el avance de Hezbollah y de Irán. Cada vez que Israel percibía una transferencia de armas hacia Hezbollah, Israel bombardeaba. Cada vez que Israel percibía o se daba cuenta o detectaba un posicionamiento de Hezbollah en toda la zona, Israel bombardeaba, bombardeaba, bombardeaba. Vimos decenas y decenas de bombardeos israelíes en territorio sirio sin que nadie realmente se le opusiera, pues porque hay una anarquía total y porque Assad no quería pelearse con Israel cuando estaba luchando la guerra. Entonces, lo que ha sucedido desde 2018 hasta la fecha es que Israel ya no solamente bombardea a los aliados de Irán, sino que Israel está bombardeando desde el 2018 hasta la fecha directamente a tropas iraníes. Entonces podríamos decir que el cuarto conflicto es el conflicto que se gesta en territorio sirio entre Israel e Irán. Israel lo ha hecho indiscriminadamente y ha bombardeado cada vez que puede, destruye las bases iraníes. Irán ha optado por no responder por un tema muy de guerra. Es algo que tiene que ver sobre todo con el lenguaje de guerra. Si Irán responde en contra de Israel, Irán decide atacar territorio israelí, la respuesta proporcional sería que Israel podría atacar territorio iraní. Y en realidad Israel no está atacando territorio iraní, Israel está atacando territorio sirio. Entonces, en el lenguaje de guerra, la respuesta proporcional de Irán tendría que ser en territorio sirio, ¿no? Irán ha elegido no responder porque Irán tiene la meta de largo plazo de afianzar su posición en ese territorio. Ok, entonces, el resultado de lo que estoy diciendo, y estoy tratando de esbozarlo para tratar de poder tomar algunas preguntas por parte de ustedes, el resultado de lo que acabo de exponer es básicamente al menos 4 conflictos irresueltos. La guerra siria no está terminada. Ha mutado, ha evolucionado, ha cambiado de forma, lo que ustedes quieran, pero la guerra siria no está terminada. Y mientras no haya realmente un proceso de fondo de construcción de paz, los desplazados siguen desplazados. Calculen ustedes que Siria tiene aproximadamente 5,5 millones de desplazados internos y los refugiados sirios, la mayor parte, otros 5,5 millones más o menos, la mayor parte viven en Turquía, 3,6 millones, el resto viven en otros países y la mayor parte siguen afuera y no pueden regresar. No hay cómo regresar, no existen las condiciones para regresar. Efectivamente, hay aproximadamente 1,5 millones de refugiados que ya han regresado a Siria, pero piensen ustedes las condiciones bajo las cuales regresan. Tienen que regresar porque las condiciones en los campos de refugiados son terribles, pero regresan y se encuentran un país completamente destruido, una economía desactivada, no, todavía hay conflictos irresueltos, hay bombardeos, hay bombas, sigue habiendo una gran cantidad de atentados terroristas todavía, los grupos rebeldes no han sido pacificados todavía y sigue siendo un territorio en el cual actores internos y actores externos se siguen disputando territorio. No significa que esto ocurra al mismo tiempo en todas las ciudades, pero sí significa que no se puede hablar de una paz y una estabilidad. No hay un proceso de construcción de paz en el país. Por lo tanto, situaciones como las que vimos a inicios del año pueden volver a ocurrir. ¿Qué vimos con respecto a los refugiados a inicios de año? Pues que 1 millón de personas de los desplazados de Idlib buscaron ingresar a Turquía sin éxito, pero esto presiona muchísimo la situación internacional y esto encadena, empieza a tener una serie de reacciones. Lamentablemente, mientras que el conflicto no se resuelva, esto va a seguir ocurriendo. O sea, la conclusión del caso sirio que aprendemos en lo general, digo, no tendría que ser ninguna, no tendríamos que ser genios para entenderlo, pero esto es la realidad. Mientras no hayan procesos de construcción de paz al interior de los distintos países, vamos a seguir viendo refugiados y refugiados y refugiados.
y hay una gran cantidad de circunstancias en el mundo que tienen las características del conflicto sirio, unas en mayor grado, otras en menor grado, pero ahí los tenemos todavía. O sea, el siguiente país expulsor de refugiados en el mundo es Afganistán. Podríamos dar una plática completa de Afganistán. Ahí no tenemos un proceso de paz ocurriendo. Una guerra de 18 años que no para, que no termina y que Trump está rápidamente tratando de darle finiquito y carpetazo porque tiene un tiempo electoral y le urge sacar a las tropas de ese país. Pero el conflicto afgano no está resuelto todavía. Lo mismo sucede con otros como Sudán, ahora mismo Libia. Por favor, echen un vistazo para que vean qué es lo que está pasando en Libia. Ya, repito, fíjense la fórmula. Son actores internos peleando entre sí, actores islámicos locales, actores islámicos transnacionales y potencias regionales y potencias globales, todas disputándose partes del territorio. Les acabo de hablar de Siria, pero lo mismo sucede en Yemen, lo mismo sucede en Libia y una situación similar, aunque en distintos grados y medidas, está ocurriendo, por ejemplo, en Afganistán. Entonces, es importante comprender que hablar de refugiados automáticamente nos tiene que hacer pensar en la necesidad de procesos integrales de construcción de paz. De lo contrario, terminamos siempre con el foco en el síntoma de esos conflictos irresueltos. Y pues en este punto vale la pena entender que esos conflictos irresueltos van a terminar explotando tarde o temprano mientras la comunidad internacional no contribuya a la resolución de estos conflictos, sino que muy por el contrario, siga contribuyendo a su inflamación. Hasta aquí lo dejaría yo, Michelle. Si te parece, podemos tomar algunas preguntas de las que ya me vayan poniendo o las que vaya poniendo la gente. Podrían escribirlas y yo puedo ayudarles a contestar algo respecto a Siria o respecto a alguno de los temas. Por favor, encantado. ¿Ok? Por supuesto, Mauricio. Pues antes que nada, muchísimas gracias por esta explicación tan completa de lo que es el complejo conflicto que se vive en Siria y las dificultades de pues, toda esta gestión de la paz y de los refugiados. Valentín Martínez pregunta, en términos geopolíticos, en este proceso del nuevo hegemón China-Estados Unidos, ¿qué rol juega la guerra siria, Rusia, Irán, Israel? ¿Qué beneficios o propósitos tiene mantener esta guerra y en general diferentes conflictos? ¿Afectará el resultado de estos al nuevo orden? Ok, a ver, importante pregunta. Primero que nada, Siria es considerada zona de influencia rusa. No es zona de influencia de Estados Unidos, no es zona de influencia de China. El principal proveedor de armas al régimen de los Assad desde tiempos de la Guerra Fría es Moscú. Y por lo tanto, uno de los temas aquí que Moscú percibe cuando empieza toda la amenaza sobre Assad es que los países occidentales, liderados por Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, estaban buscando derrocar al régimen y poner un pie en una zona de influencia que es para Rusia intocable. En Siria, Rusia tiene una base naval que es su única salida al Mediterráneo y que además es su puerta de entrada a Medio Oriente. Hoy en día, además, Rusia tiene una base aérea importante y tiene desplegadas miles de tropas y por lo tanto es zona rusa, no es zona china. China ha tenido un acercamiento muy distinto en cuanto a su influencia global. Lo que ha buscado China es, primero que nada, sí, por supuesto, garantizar su propia zona de seguridad en Asia-Pacífico y ahí sí va interviniendo militarmente en todas las zonas que considera de su circunscripción, pero hacia los otros países, tanto de Medio Oriente como de África, como de América Latina, incluso Europa, lo que trata de hacer China es influir a través de su megaproyecto de infraestructura que se llama el Belt and Road Initiative, que abarca algo así como 60 países en inversiones de infraestructura grandes y que incluye a, no sé, a zonas de la península arábiga, África, está tratando de involucrar a Italia, está conectando a 60 países a través de infraestructura. Además, genera
todo un proceso de endeudamiento a los distintos países, ventas, comercio, en fin, la influencia china es distinta. Lo que China tiene claro, o sea, China y Rusia no son propiamente aliados, pero van luchando más o menos en un mismo bando en contra de Estados Unidos por lo pronto. No son aliados incondicionales, pero lo que sí tiene claro China es que no se va a meter con la zona de influencia rusa. ¿Me explico? Entonces, no es un territorio que esté disputando China en contra de Rusia, sino que más bien Rusia está disputando, ha disputado su lugar y su sitio. Entonces, no es tanto, y aquí entendamos esto, ¿ok? No es que les beneficie que el conflicto siga. Rusia lo que quiere es asegurar su lugar, asegurar que su base naval va a seguir ahí, que su base aérea va a seguir ahí, que Rusia va a poder mantener una presencia militar en esa zona y que el gobierno de Siria va a ser un gobierno amigable a los intereses rusos. En esa medida, Rusia está dispuesta a llegar a términos con Israel, con Turquía, con Estados Unidos, con el que quieran, siempre y cuando se garantice el lugar ruso en esa zona y se reconozca a Siria como una zona de influencia. A Rusia no le conviene que el conflicto siga y siga y siga eternamente. Rusia necesita que este conflicto ya llegue a su final, pero para tal efecto necesita llegar a términos con todas las potencias involucradas. ¿Ok? Perfecto, Mauricio. Voy a agrupar varias preguntas que van en la misma línea. Diego Velázquez pregunta cuál es el papel de Estados Unidos en el conflicto. Otra persona pregunta relacionado con el tema del coronavirus, que hoy en día los ojos del mundo están puestos peculiarmente en Estados Unidos y China, si sería buena oportunidad para que este conflicto encontrara un buen mediador. ¿Cuál crees que sería la capacidad o qué capacidades debería tener este mediador? Y Anne Rey menciona el papel que ha tenido Angela Merkel como factor clave para negociar el tratado con Turquía y qué podríamos esperar con la política de refugiados europea con la salida de la canciller en próximos años y considerando los gobiernos nacionalistas. Bueno, pues son muy amplias, son varias. Déjenme Sí. tratar, una disculpa si no puedo contestarlo todo, porque pues queremos más o menos tratar de trabajar la fluidez en la medida de lo posible, porque sí es amplio. O sea, es amplio. Aquí hay que entender el nuevo rol que está jugando Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo. Nosotros fuimos educados, ustedes tal vez menos, pero nosotros más educados en esta idea de que Estados Unidos se quiere meter a donde sea, cuando pueda y como pueda, y que Estados Unidos es el hegemón global y que va a tener capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo y que tiene recursos ilimitados para hacerlo. Eso es un paradigma que ha cambiado desde hace mucho tiempo. Estados Unidos ya no tiene la capacidad ni necesariamente tiene la voluntad de estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. Estados Unidos ha sido muy golpeado en sus finanzas por sus proyectos militares, sobre todo los de las últimas décadas. El tesoro estadounidense está saqueado, Estados Unidos es un país verdaderamente quebrado, revisen sus finanzas, no solamente es el país más endeudado de todo el mundo, sino que es un país que produce la mayor deuda cada mes, con mes, con mes, con mes. Además, esta fórmula de Trump, por ejemplo, de incrementar el gasto y reducir los impuestos, lo único que hace es que incrementa la deuda. Y la deuda de Estados Unidos está creciendo y creciendo y justamente, ahora que me lo preguntan, ¿quién es el acreedor número uno de la deuda de Estados Unidos? Precisamente su mayor rival. China es el mayor acreedor de la deuda estadounidense. Por lo tanto, en la visión no solamente de Trump, o sea, por supuesto en la visión de Trump, pero no solo en la visión de Trump, sino de muchos estrategas a lo largo de las últimas 2 décadas, diría yo, hay una concepción de que Estados Unidos necesita priorizar los recursos. ¿A dónde me voy a meter? Ya no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, sí, tal vez un esfuerzo a Afganistán y mandar 180,000 tropas a Irak, ya no puedo. Ya no se puede mantener semejante nivel de tropas. Vean en este momento, la idea de Trump es retirar a todas las tropas, pero ya desde Obama. O sea, esto no es un tema exclusivo de Trump. Vean Obama, ¿cuántas tropas mandó Obama a Siria durante los años de ebullición de la guerra? Obama mandó 2,000 tropas a Siria, que para términos geopolíticos no es realmente nada. Les repito, Irak, 180,000 tropas. Siria, 2,000 tropas, no es nada. Y esas son las tropas que mandó
Obama, y claro, llega Trump y dice, lo que quiero hacer es retirar a esas 2,000 tropas, ¿no? Tienen por lo menos una presencia simbólica, entonces dice, no las retires, por Dios, Estados Unidos necesita estar ahí, pero sí tenemos que reconsiderar a Estados Unidos de una forma distinta. La visión de Estados Unidos es mucho más hacia adentro, mucho más hacia sus propios problemas. Ahora con el COVID ni se diga, pero en realidad el COVID lo que está reflejando es una serie de síntomas de una serie de debilidades estructurales de su propio sistema. No es Estados Unidos la economía que era antes, no es el poder que Estados Unidos que tenía anteriormente. Ustedes comparen solamente la respuesta de las 4 economías más importantes del globo ante el COVID. Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Revisen número y porcentaje de muertos, o más bien decesos por cada 100,000 habitantes. ¿Y quién es el que peor sale? Y revisen, por ejemplo, no sé, cifras económicas como monto de desempleo. ¿Cuál es el país que está produciendo más desempleo de todas las economías occidentales en este momento? Eso nos habla de la debilidad estructural de Estados Unidos, el país más endeudado de todos. Entonces, la visión es hacia adentro, la visión es hacia resolver los problemas internos. Ahora mismo las marchas otra vez refleja problemas estructurales dentro de Estados Unidos. Entonces, no puedes seguir atendiendo todo lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo. ¿Y eso qué resultado tiene para efectos de Siria, de Medio Oriente y en general de Asia o de donde ustedes quieran? Eso genera vacíos. Y los vacíos son percibidos por otros actores y son llenados rápidamente por esos otros actores. Hay muchos que leen que Estados Unidos no quiere, ni tiene capacidad, ni tiene voluntad de involucrarse en otra macroguerra en Medio Oriente. Sí, vas, atacas y te retiras, ¿no? Cuando Trump decidió castigar a Assad por los bombardeos químicos, etcétera, va, le pega y se retira. Le pega y a las 24 horas Estados Unidos está retirado. No hay la intención de una macroinvasión como con Afganistán o como con Irak. No hay esa intención. De hecho, una de las grandes ventas electorales de Trump ha sido retirarse de esos conflictos ajenos, lejanos y costosos, ¿no? Y esto genera vacíos. Y estos vacíos son ocupados por otros. Entonces, ¿quién está mediando en este momento en Medio Oriente? Créanmelo, no está mediando Estados Unidos. Estados Unidos está atendiendo sus problemas. ¿Quién está realmente mediando en Medio Oriente en este instante? Rusia. Vean el papel que está jugando Rusia entre Turquía e Irán. ¿Quién es el interlocutor de Israel para temas de Siria en este momento? No Estados Unidos, que es su máximo aliado. Ya hace mucho que Netanyahu se dio cuenta que a Trump no le interesa Siria. Entonces, ¿con quién tiene que negociar Netanyahu cualquier tema relativo a Irán o relativo a Siria? Con Putin. Y por lo tanto vemos la cantidad de viajes que ha hecho Netanyahu. Chequen ustedes ese dato nada más. ¿Cuántos viajes ha hecho Netanyahu a Moscú para tratar de llegar a un entendimiento y tratar de contener el avance de Irán? No lo logra, sí lo logra, pero ahí con el que están teniendo que lidiar es precisamente con Rusia. Ahora entonces, ¿un organismo internacional puede fungir como mediador ante este conflicto? Sí, siempre y cuando Rusia garantice su posición. Y esto me regresa a lo que platicábamos la pregunta previa. Mientras Rusia pueda conservar su rol en Siria, pueda conservar su base naval, pueda conservar su base aérea, pueda conservar su presencia militar y pueda tener la garantía de que en Siria va a haber un gobierno favorable a sus intereses, Rusia va a favorecer cualquier iniciativa o proceso de paz. Y en ese sentido, a Rusia no le conviene que Irán e Israel se estén peleando, y va a tratar de mediar a ese respecto. No le conviene de ninguna manera que Turquía y que Siria, que los ejércitos turco y sirio estén chocando, va a tratar de mediar en esa dirección para tratar de mantener la estabilidad. Y no le conviene de ninguna manera que Turquía se pelee con los kurdos, invada todo el norte del país. No le conviene y va a tratar de mediar en ese sentido. Pero nuevamente, ¿quién es el mediador eficaz en este momento para efectos? Por lo pronto de Siria, podríamos hablar de otros países, Rusia. Esto es básicamente lo que está sucediendo y ya nada más un comentario de que efectivamente el rol que está jugando Merkel es brutal en varios
aspectos del globo. No saben cómo la vamos a extrañar, porque su acción ha sido justamente entender el vacío que está generando Estados Unidos, pero sobre todo en términos diplomáticos, en términos de soluciones multilaterales, en términos de una gestión mucho más eficaz a través de organismos y órganos multilaterales e internacionales de procesos de paz. Entonces, y por supuesto en materia de refugiados, ¿no? Su ausencia va a ser muy, muy extrañada. Ojalá el liderazgo alemán sepa encontrar a alguien que tenga este nivel de entendimiento de temas globales, porque dada la circunstancia del planeta nos va a hacer mucha falta, nos está haciendo mucha falta. Muchas gracias, Mauricio. Daisy pregunta, ¿por qué cree que Irán decidió no responder al asesinato de Qasem Soleimani a pesar de prometer venganza severa en enero de este año? Ok, bueno, primero, sí respondió, ¿eh? O sea, importante entender, Irán toma la decisión de una respuesta limitada, pero bien dirigida y mucho ojo, con alta tecnología, porque lo que Irán buscó fue evitar víctimas humanas dentro de lo posible, pero sí dar en el blanco preciso de los sitios en donde estaban durmiendo los soldados estadounidenses. Lo que hizo Irán fue informar al gobierno iraquí. El gobierno iraquí les avisó a los soldados estadounidenses. Los soldados estadounidenses se evacuaron y entonces vinieron los misiles por parte de Irán, mandando una respuesta que básicamente lo que decía es: no me quiero involucrar en un conflicto mayor, pero date cuenta de la capacidad y la tecnología con la que ya cuento. ¿Por qué Irán no se quería meter en un conflicto mayor? Porque no está en su interés conflictuarse con la máxima potencia del planeta. Una cosa es que Estados Unidos está viendo mermado su poder relativo a nivel global, y otra cosa es que Estados Unidos no tenga capacidad. Cuidado con malentender mis palabras. Estados Unidos sigue siendo el ejército número uno por mucho, y si en cierto momento Estados Unidos es alebrestado y si a Trump se le prende el diablo, definitivamente Estados Unidos podría involucrarse en un conflicto mayor en contra de Irán. No es imposible. O sea, no es lo que quiere Trump, porque Make America Great Again y ya saben, America First y todas sus políticas, pero definitivamente Irán entendió que Estados Unidos se podía meter en un conflicto mayor, y esto era romper la política que Irán había seguido en los últimos meses. ¿Qué es lo que está buscando Irán? Irán necesita responder con fuerza relativa ante la salida de Estados Unidos del pacto nuclear y ante la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos y las potencias aliadas a Estados Unidos. Irán necesita responder con fuerza, pero solo la suficiente fuerza como para no desatar una guerra que claramente Irán perdería, ¿no? Entonces, ¿qué ha buscado hacer Irán? Acciones de acoso, de sabotaje. Vamos a pegarle a un buque petrolero por acá, vamos a pegarle a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita por allá, que la milicia chiita, aliada de Irán, bombardee los alrededores de donde están las bases donde hay soldados estadounidenses, pero no le peguen directamente a los soldados estadounidenses. Eso fue lo que pasó en diciembre. En diciembre, uno de los bombardeos de las milicias aliadas chiitas golpea directamente a la base donde había presencia estadounidense, matan a un contratista estadounidense y hieren a varios soldados estadounidenses. Para Estados Unidos esto fue el cruce de una línea roja, y entonces el tema empezó a escalar, y eso no es lo que Irán quiere. Irán quiere acosar hasta un punto en el que el desgaste lleve a Estados Unidos a la mesa de negociaciones y volverse a sentar para volver a poner términos y liberar a Irán de las sanciones, y se pueda reactivar el pacto nuclear, etcétera, ¿no? Pues esto es básicamente lo que busca Irán. Entonces, en ese sentido, Irán lo que está haciendo en este momento es, sí, medidas de acoso. Vean, por ejemplo, los incidentes en el Golfo Pérsico de las últimas 3, 4 semanas. Ahí pueden ver a qué me refiero con los niveles de acoso. Luego le pegan a Estados Unidos donde más le duele, por ejemplo, el continente americano. Irán manda buques petroleros cargados de gasolina
a Venezuela y entonces le pega ahí, o sea, está haciendo como esta estrategia de desgaste y paralelamente Irán toma la decisión de ir paulatinamente reduciendo sus compromisos nucleares del pacto nuclear y reactivando las centrífugas y reactivando el enriquecimiento de uranio, pero no al grado tal que desate una guerra, ¿me entienden? Irán no quiere desatar la guerra, lo que quiere es acosar, mostrar y ejercer medidas de presión para ver si es posible, mediante esas medidas de presión, jugar un juego que obligue a Estados Unidos a negociar. Mientras la línea no se rompa, Irán no va a buscar la guerra, no es una guerra que puede ganar, no está en el interés de Irán entrar en ese conflicto mayor. Gracias, Mauricio. Ahora Frida pregunta, ¿es posible que haya un proceso de paz con Assad en el poder o por el contrario puede haber una reconstrucción del país si Assad no es involucrado en este proceso? ¿Y qué se puede hacer desde México o América para impulsar una agenda que incluya el regreso de los sirios a su país bajo condiciones dignas? Cabe destacar que a pesar de que millones de sirios son refugiados, muy pocos viven en condiciones dignas y son sujetos o sujetas a discriminación. Ok, excelentes preguntas. La verdad es que hay que reconocer que Assad no va a favorecer un proceso de paz que no le incluya. Básicamente, ¿por qué? Pues porque ganó la guerra, ¿no? Digo, no está ganada totalmente, como lo acabo de demostrar en la plática de hoy, los conflictos que subyacen ahí están, pero no es el perdedor de la guerra. Assad pudo reconquistar el territorio, tiene de su lado a Rusia, que es el poder o la potencia mayor en la zona, tiene de su lado a Irán, no tendría por qué negociar a favor de los rebeldes algo que no le parezca. Entonces aquí, en realidad, lo que tendría que ocurrir es una presión por parte de sus aliados, Rusia e Irán, para tratar de ceder lo más posible y tratar de verdad de entender que no puede ganarlo todo bajo la circunstancia actual y tratar de entrar en un proceso que realmente sea un proceso de negociación. No olvidemos que un proceso de negociación por naturaleza implica que tienes que ceder algo, si no, eso no es negociar. Negociar significa que no puedes obtener todo lo que quieres. Entonces tienes que entender que tendrías que sacrificar algo y la forma para que pueda negociar Siria es bajo presión de sus propios aliados, ¿no? ¿Qué tendría que hacer México y países como México? México tendría, y es una visión más de política exterior mexicana, México tendría que asumir su rol como una de las 15 economías más grandes del planeta, como una potencia regional y sobre todo como un país que ha tenido una tradición histórica de la defensa del multilateralismo, de la defensa del desarme, del control de armas, de la defensa de no proliferación de armas, de la defensa de procesos de paz a nivel regional y demás. Yo no estoy diciendo que México tenga que ser el mediador entre Siria y los rebeldes sirios, no en ese sentido, pero sí México tiene que jugar un rol primero para recuperar el papel de los organismos multilaterales en su gestión de conflictos internacionales. México tiene que sumarse a otros países de la región como ya lo ha hecho en otros momentos de la historia. Por favor, chequen nuestras asociaciones con países de América Latina para promover temas como, por ejemplo, regular el mar que estaba en anarquía total. México es uno de los países que más va a contribuir a la regulación de ese territorio tan anárquico que conforma 3/4 partes del planeta. Ese es el papel al que me refiero. O sea, un papel donde nos unamos a países similares o semejantes a los nuestros, no solamente en nuestro continente, sino vamos a decir, de países del G20, por ejemplo, y recuperar un liderazgo y entender que lo que está sucediendo en Siria y lo que está sucediendo en muchos otros países termina por golpearnos y termina por golpear a nuestras finanzas y termina por golpear a todo lo que nos importa en el planeta. Y en ese sentido, promover un papel relevante, inteligente y activo y eficaz de los organismos multilaterales y de los países interesados por la estabilidad y la paz regional y global
para empujar un proceso de paz que sí sea eficaz, comprendiendo las circunstancias actuales, sin duda. O sea, no le vamos a pedir a Assad que se salga del poder porque no es viable, pero sí tratando de ejercer una presión sobre los distintos países. Y no es que México vaya a hablar con Putin para presionarlo, sino México y un grupo de países a quienes Putin sí puede escuchar. Porque de lo contrario, esto termina, miren, no me quiero desviar tanto, pero un tema como el del petróleo que vivimos apenas hace un mes y todo el pleito entre Arabia Saudita y Rusia, que terminó por impactar directamente nuestro presupuesto y nuestras finanzas, está íntimamente conectado con Siria, con el rol que ha jugado Arabia Saudita como uno de los lados de la rebelión y Rusia como otro de los lados de la rebelión, y la imposibilidad de encontrar acuerdo entre esos dos países si no es que se ponen más cosas sobre la mesa. No es un tema exclusivamente de petróleo, hay que entender el panorama amplio cuando se habla de los conflictos entre las distintas potencias. México tiene que entender hasta qué punto puede impactar o incidir en su propia agenda y jugar un rol mucho más activo en la defensa de lo que nosotros consideramos y hemos construido como principios de nuestra política exterior, que son la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la defensa del multilateralismo, la no proliferación de las armas, en fin, empujar mucho más con esa agenda y con ayuda de países aliados. Ese sería como mi punto de vista respecto a lo que México tendría que hacer. Para eso se necesita un diseño estratégico de política exterior y una serie de pasos para llevarlo a cabo e implementarlo. No podemos entrarle a estos temas pensando que la mejor política externa es la interna, porque son temas distintos. O sea, la política exterior no consiste exclusivamente en tener una buena imagen ante los demás. La política exterior consiste en incidir en lo que está pasando en el mundo a favor de tus intereses, a favor de tu agenda y a favor de los intereses comunes que puedes tener con muchos otros países. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora Mariana Guevara pregunta, ¿cómo ha sido el reagrupamiento de ISIS y su presencia en Siria, ya con todos los sucesos que ya has mencionado anteriormente, el tema del retiro estadounidense de Siria, los bloqueos a Irán, la muerte de Soleimani? ¿Cómo estos factores han afectado al reagrupamiento de ISIS? Bueno, básicamente lo que pasa con ISIS es que pierde el territorio que controlaba, prácticamente todo el territorio que controlaba. En Siria controlaba el 50% del país, en Irak llegó a controlar aproximadamente 30% del país. Entonces, digamos que esta idea del califato, un califato con un territorio, con una población, con un gobierno, y su ejército, en fin, y su policía, servicios públicos, todo eso se desmorona, y no solamente eso, sino que además ISIS va a perder rutas de abasto, rutas para traficar petróleo, para traficar personas, toda la cantidad de negocios ilícitos que lleva a cabo. ISIS pierde territorio, pierde las rutas, pierde rutas de abastecimiento, pierde la capacidad de recibir nuevos reclutas, en fin, ISIS pierde mucho. Sin embargo, y este es el sin embargo, ¿qué cosa sí tiene ISIS? Lo primero que tiene ISIS es algo así como 18 a 20 mil combatientes en la zona. Estos combatientes no se retiran, muchos sí, pero se quedan 18 a 20 mil, que es un número enorme de combatientes en la zona que se quedan en este momento ocultos, operan en la clandestinidad, tanto en Irak como en Siria, y que claramente lo estamos viendo, cuando necesitan resurgir, resurgen, como lo vimos hace apenas 3 semanas con una serie de ataques coordinados en Irak, que no son ataques terroristas. Lo que vimos en Irak fueron ataques para tomar determinados poblados y combatirle directamente al ejército iraquí, disputarle al Estado iraquí su dominio sobre la zona. Entonces, estos combatientes tienen esa capacidad. Número 2, ISIS conserva una red amplísima de organizaciones que se conocen como las provincias del Estado Islámico, son las filiales de ISIS. Tenemos filiales en básicamente el continente africano, en Medio Oriente, hay filiales de ISIS en Asia, y estas son como organizaciones
inferiores a lo que era su centro de operaciones, pero que siguen manteniendo un contacto, tienen un grado importante de independencia, pero sobre todo portan la bandera del Estado Islámico. Entonces vamos a ver al Estado Islámico de Afganistán, el Estado Islámico de África Occidental, que es en lo que se convirtió Boko Haram, el Estado Islámico en Yemen, el Estado Islámico en Libia, el Estado Islámico en fin, vamos a ver distintas filiales importantes que siguen operando y que tienen capacidad de, sobre todo, proyectar el nombre de ISIS a nivel global. Número 3, ISIS conserva todavía una red de células mucho más pequeñas. Aquí estamos hablando de células de 3 a 10 y 12 personas de combatientes que regresaron a sus países de origen, muchos de ellos países europeos, no nada más, otros países en la zona como Túnez o como Turquía, etcétera, y que están listos y durmientes para llevar a cabo, ahí sí, atentados terroristas. Y por último, ISIS conserva una red importante de actores solitarios, lo que se conocen como los lobos solitarios, personas que el Estado Islámico inspira por su concepto y demás. Siguen estando presentes, siguen cometiendo atentados de menor nivel, por ahí los vamos viendo en los medios de comunicación, pero lo que estudiamos en terrorismo es que cuando ocurre un atentado, si ISIS llega un momento en que activa alguna de estas células durmientes y de pronto vemos un atentado en alguna capital europea, empiezan lo que se conocen como los copycats, o sea, la réplica de estos atentados perpetrados ahora por lobos solitarios o individuos a nombre del Estado Islámico, y lo que hace es un efecto en cascada de que ISIS no ha muerto, ISIS sigue viva. Hoy estamos todo con el COVID, pero ISIS está buscando aprovechar estas herramientas con las que aún cuenta para resurgir y para retomar su lucha y conquistar la mente de muchos yihadistas que, pues, insisto, tienen en su cabeza la mente de la yihad global, la meta de la yihad global como una meta de largo plazo, y que independientemente de pues, lo que esté pasando en estos últimos 2 o 3 años, es un movimiento que ha sufrido enormes reveses y que en la medida en que no se combaten sus causas raíz, sigue resurgiendo, ¿no? Siria es uno de los territorios, en este momento lo estamos viendo más activo, sobre todo en Irak. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Respecto de la cuestión de los refugiados, Adrián Enciso pregunta, ¿qué ha pasado con las políticas de integración en Europa después de la última crisis de refugiados y de la serie de atentados más importantes en su territorio? ¿Ha habido algo más allá de las negociaciones con Turquía para controlar la entrada de refugiados? No realmente, ¿eh? O sea, lo que logró Europa es pues frenar la llave, básicamente, no resolver el problema, porque el problema es muy difícil de resolver, y sobre todo porque además hay que entender que estamos aquí hay que conectar todos los puntos, ¿no? Estamos ante otra serie de procesos muy complicados que además, por cierto, lamentablemente se van a intensificar todavía más a causa del COVID y las crisis económicas que siguen todavía. Son los procesos del auge de los populismos, los nacionalismos, las extremas derechas, que tienen en los refugiados esta gran bandera, la bandera de que nos llegan las personas de fuera, nos traen los problemas de fuera. Estados Unidos debe ser ocupado para los americanos y Europa debe ser ocupada para los europeos. Y ustedes van a ver cómo los populismos, tanto de derecha como de izquierda, van a tener una confluencia enorme en los temas de refugiados en países. Lo pueden ver en Italia, por ejemplo, lo pueden ver en países como Francia, con el nivel que alcanza Le Pen en las últimas elecciones. Lo pueden ver en Austria, lo pueden ver en muchos otros países. Por lo tanto, cualquier gobernante que pretenda pasarse de lo que se considera la línea en cuanto a absorción de refugiados recibe un castigo electoral que nadie ha estado dispuesto a absorber. La propia Merkel, incluso después de sus políticas agresivas a favor de la recepción de refugiados, tiene que recular posteriormente y tiene que moderar sus propias medidas ante el temor de recibir castigos electorales. No es políticamente redituable favorecer
la absorción y el bienestar de los refugiados. Entonces, por lo tanto, se van quedando con carácter temporal. Algunos de ellos se van procesando sus solicitudes muy paulatinamente y solo de acuerdo a determinadas cuotas. Esas pocas solicitudes que sí se van procesando, se les permite paulatinamente ir siendo absorbidos por las distintas economías, pero la gran mayoría sigue estando en el estado inicial, tratando, pues, no sé, o sea, de verlo como un problema humanitario y a ver si es posible ayudarles por aquí, por allá, para que no vivan las condiciones que viven, pero en realidad el problema no está resuelto. Lo que sí logra Europa, mientras tenga el acuerdo con Turquía, Europa logra cerrar la llave, pero Turquía tiene la llave y la llave en cualquier momento se abre y es una medida de presión política por parte de Erdogan para indicar, se los mando, porque estos 3.6 millones, muchos más que los que viven en Europa, quieren ir a Europa. Estos 3.6 millones no se quieren quedar en Turquía y mucho menos bajo las condiciones que viven en Turquía. Quieren migrar a Europa. Entonces, si tú les abres la llave y entonces empiezas a dejar abiertos los puestos de control, empiezan a tratar de entrar, en este caso, a Grecia, ¿no? Y entonces vimos las respuestas de las autoridades griegas, muy difíciles, escenas muy difíciles de ver, pero nos recuerdan que el problema no está resuelto. El problema de los refugiados sirios y los refugiados de muchos otros países no son problemas que se encuentren en este momento resueltos, en tanto no hayan procesos de paz que permitan realmente que esos ciudadanos puedan regresar a sus países de origen bajo condiciones de dignidad y condiciones decentes que garanticen su vida y su bienestar económico y político y, por supuesto, humano. Perfecto, Mauricio. Bueno, pues siendo las 7:17, por cuestiones de tiempo vamos a dar por concluido este diálogo. Y pues bueno, antes que nada quiero agradecerte profundamente, no solo por aceptar el formar parte de esta serie de diálogos virtuales, sino por además haber sido una de los investigadores, una de las piezas vitales en un inicio, en 2014, cuando un grupo de trabajadores humanitarios, investigadores, académicos, comenzaron a formularse esta idea de crear lo que hoy es Proyecto Javecha, ¿no? Quiero agradecerte profundamente tu apoyo desde un inicio a esta iniciativa y a todas y todos los que permanecieron conectados durante esta sesión y también a todos los que nos siguieron a lo largo de 6 semanas que duraron estos diálogos virtuales. Con esta sesión vamos a terminar nuestra primera temporada de Javecha desde casa y pues les agradecemos profundamente que se hayan conectado y ojalá que podamos seguir vinculados. Si bien Proyecto Javecha es posible gracias a aliados como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo es también gracias a toda esa gente que nos sigue y que nos dona de manera única o recurrente. Entonces, pues esperemos que podamos seguir conectados de otras formas. No olviden continuar seguirnos en redes sociales y pues muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por su atención. Hasta pronto. Hasta luego.